Hola a todos, les saluda Luis Cardose y bienvenidos a Dinero, Podcast y Negocios. En este capítulo me acompaña Fabiola Martínez, redactora de Finanzas. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola Luis, muy bien, ¿y vos? Todo bien, por dicha, muchas gracias por estar aquí. Gracias. En este episodio vamos a hablar de un tema que lleva un año, ya un año y pico, ¿verdad? Y siempre da algo que hablar, y es el tema de las intervenciones y posterior cierre, digamos, de Cope Servidores y de Cifin, ¿verdad? En este caso, lo que Fabiola trabajó la semana pasada y lo que viene con la intención aquí de analizar es cuál fue el resultado, digamos, que dio este primer gran examen que tuvo la Ley de Resolución Bancaria, ¿verdad? Esta es la ley que empezó a regir a partir del 2020, fue un requisito, ¿verdad?, para entrar a OCDE, y que básicamente lo que hace es sentar como las bases o el ABC, ¿verdad?, de cómo deben proceder los reguladores cuando una entidad financiera quiebra, ¿verdad? Entonces, dado este contexto, contanos un poquito sobre esta ley, ¿verdad? ¿En qué momento fue que se creó? Y básicamente como cuáles son las pautas generales que da. Sí, gracias Luis. Bueno, efectivamente en Costa Rica, como en otros países, ya ha habido varios antecedentes de instituciones financieras que han tenido que ser intervenidas por X razón. Y Costa Rica no contaba con una legislación sólida que permitiera resolver de la mejor manera este tipo de casos. Entonces, en el 2020, después de un largo proceso, claro, se aprobó esta nueva ley de resolución financiera que vino a atender esa necesidad, ¿verdad?, llenar ese vacío con dos propósitos fundamentales. El más importante quizá es proteger el ahorro de los clientes de esas entidades que por alguna razón tienen que ser intervenidas, y en segundo lugar, proteger al sistema financiero, ¿verdad?, para que de pronto lo que está sucediendo en esta entidad en particular no llegue a permear y a afectar negativamente al resto del sistema financiero. Y además proteger también la confianza, muy importante, ¿verdad? La confianza de la ciudadanía de que si esto llega a pasar, se va a poder resolver de la mejor manera y también de la forma más rápida posible para los clientes. Claro. ¿Cómo era que funcionaba antes cuando una entidad quebraba? ¿Cómo era el proceso? Bueno, antes de la ley, por supuesto. Sí, para este reportaje consultamos a varios expertos, economistas, exgerentes de bancos que nos contaron cómo era ese proceso anteriormente, ¿verdad? Cómo se manejaba desde lo que ahora la superintendencia, por ejemplo. Y lo que nos decían es que era un proceso de carácter judicial, era sumamente lento, sumamente complejo. Por ejemplo, los activos de las entidades había que sacarlos a subasta judicial una y otra vez, iban perdiendo valor, entonces era muy difícil recuperar el dinero, y sobre todo los clientes de las entidades, las personas afectadas, tenían que esperar años para saber si iban a poder recuperar algo de su dinero, ¿verdad? Que no sabían cuánto tiempo iban a tener que esperar ni cuánto iban a poder recuperar. Y eso generaba, claro, una incertidumbre muy grande. Claro, ahí mencionas el punto importante, ¿verdad? Que es que era un proceso judicial, ¿verdad? Exacto. Con esta nueva ley se convierte como en un proceso más de administración financiera, ¿verdad? Justo antes de llegar al tema judicial. Contanos cómo fue en la práctica, ¿verdad? Con los casos de Cope Servidores y de Cifin. ¿Cómo fue que se aplicó esta ley de resolución bancaria? Bueno, tal vez nada más como punto de partida, importante mencionar que uno de los objetivos de esta ley fue crear lo que se llama el Fondo de Garantía de Depósitos, que precisamente lo que viene es asegurar que si vos sos cliente de una entidad bancaria que está siendo intervenida, vas a poder recuperar al menos 6 millones de colones, ¿verdad? Entonces está el grupo de lo que llaman los clientes garantizados, que son los que están por debajo de esos 6 millones de colones, y los no garantizados que están por encima de ese monto. Entonces, en el caso de Cope Servidores particularmente, lo que se hizo fue separar los activos, porque esto es algo que permite la nueva ley, ¿verdad? Que venga una entidad como la SUGEF y que pueda disponer de los activos, buscar otra entidad financiera para que administre esos activos y a partir de eso pueda fondear, lograr recuperar dinero para poder devolverlo a los clientes afectados. En el caso de Cope Servidores fue muy expedito, en cuestión de 4 meses después de que se intervino la cooperativa, se pagó el 100% a los clientes garantizados, a esos que tenían hasta 6 millones de colones, pudieron recuperar el 100% de sus fondos.
A los demás van a poder recuperar hasta un 63% por encima de esos 6 millones. Esto es gracias a que el Banco Popular fue la entidad a la que se identificó para que pudiera administrar estos activos. Ellos concursaron, digamos, igual que lo pudieron haber hecho otros Correcto. bancos para adquirir los activos de buena calidad de Copeservidores y con eso pagar, ¿verdad? Los depósitos. Así es, todo que, digamos, dentro de este proceso, digamos, de resolución, justamente se buscó una entidad bancaria que pudiera administrar los activos, ¿verdad? Sobre todo los activos buenos, toda esta cartera que tenía Copeservidores. En este caso fue el Banco Popular el que llegó a administrar. Y bueno, así es como se ha logrado devolver, digamos, en un plazo muy corto realmente, en un plazo, los primeros, como te digo, fue en alrededor de 4 meses, los demás fueron ahorita, en junio. Sobre todo si se compara como era antes, ¿verdad? Que era un proceso de años. Entonces, claro, 4 meses suena mucho más rápido, ¿verdad? Evidentemente, cuando vos sos cliente de alguna de estas entidades, 4 meses se te hacen eternos. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero comparado a cómo funcionaba antes, es mucho más rápido. Así es, así es. Y en el caso de Cefin, que bueno, es una entidad muy diferente de lo que era Copeservidores. Copeservidores es una cooperativa, digamos, su tipo de clientes, su estructura de clientes era muy diferente. En el caso de Cefin, pues igual se le dio el 100% a los clientes que estaban garantizados, a los que tenían hasta 6 millones, y un porcentaje sí un poco menor a los no garantizados. Pero bueno, eso tiene que ver también con el hecho de que en el caso de Cefin no se identificó una entidad financiera que pudiera asumir esos activos. Y no es que el proceso de resolución o los supervisores, digamos, en este caso el CONACYF, eligen, ¿verdad?, a quién es que le dan, o sea, los activos, sino que las entidades financieras participan, ¿verdad? Se levantan la mano y dicen, hey, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. Y ahí es donde el CONACYF identifica cuál es la mejor oferta. Exacto. ¿Verdad? Exactamente. Y bueno, en el caso de Cefin no se logró encontrar una entidad que pudiera asumir esto, pero bueno, de alguna manera se está igual protegiendo, y es lo que se ha dicho, la cartera crediticia, ¿verdad? Que es un activo muy importante de la financiera. Entonces, en resumen, el proceso fue mucho más expedito de lo que era antes y permitió una mejor recuperación de los fondos para los ahorrantes. Claro, eso a grandes rasgos podríamos decir que es lo que salió bien, ¿verdad? Que se recuperó el dinero en un menor tiempo, y digamos que en un porcentaje que probablemente fue mayor a la experiencia pasada, ¿verdad? Así es. También en el reportaje analizamos, pues, que no salió tan bien, ¿verdad? Porque pareciera que si esto fuera un examen, la ley de resolución bancaria, pues, aprobó el examen, ¿verdad? Pero de ahí a que haya una nota perfecta, pues hay una distancia todavía. Correcto, correcto. Bueno, precisamente como señalábamos al inicio, esta ley vino a crear lo que se llama el Fondo de Garantía de Depósito, pero una de las críticas que algunas personas han hecho a estos dos procesos en particular es que en este caso no se utilizó el Fondo de Garantía de Depósitos como se esperaba. ¿Por qué? Porque primeramente se cubrió lo que las personas necesitaban recuperar, y según el CONACYF no fue necesario acudir al fondo, que además es un fondo todavía muy joven, ¿verdad? Claro. Porque es un fondo que pues, se empezó a construir a partir de la aprobación de la ley y todavía pronto no tiene los fondos suficientes para cubrir a todos los ahorrantes lo que se necesitaba. Entonces, también lo que nos explicaban los expertos que entrevistamos es que el fondo está conceptualizado como un seguro de última instancia. O sea, es a lo último que acudimos si no podemos cubrirlo de otra manera. Si quisiéramos cambiarlo y que el fondo sea lo primero que llegue a poder entregarle los fondos a los ahorrantes, tendría que cambiarse la legislación y convertirlo en lo que se llama más bien un fondo de primera instancia, para que podamos como tomar los recursos de ahí y después pues resolver todo lo demás. Claro, y es que la crítica, digamos, que recibió el no utilizar ese fondo es que sí, o sea, el proceso de resolución encontró la forma, digamos, vamos a poner el ejemplo de Copeservidores, de utilizar estas figuras del banco bueno y el banco malo, ¿verdad? De vender el banco bueno a una entidad, ¿cómo se llama? Sólida, que en este caso fue el Banco Popular, para que el Banco Popular se responsabilizara, ¿verdad? De garantizar los depósitos. Entonces se garantizaron 6 millones más el 63% sobre esos 6 millones, ¿verdad? Entonces, lo que se ha escuchado bastante por ahí de quienes critican este accionar es que
si se hubiera utilizado también el fondo, ¿verdad? Tal vez ese porcentaje de recuperación no hubiese sido un 60%, tal vez hubiese sido un 80, un 90, vamos a tirar para arriba, ¿verdad? Un 100%, qué sé yo. Así es. Esa es como una de las críticas. Evidentemente, bueno, como está contemplada la ley, como vos explicaste, y también lo que ha dicho CONACYF es, se garantizaron los 6 millones, no tiene por qué entrar el fondo. Y también ahí juega un papel importante el tema de riesgos, ¿verdad? Porque si se utiliza el fondo, como decís, es un fondo joven, todavía no es tan amplio. Tal vez da la capacidad para cubrir a todos los depositantes de Copeservidores o de CIFIN. Pero ¿qué pasa si otra entidad falla, ¿verdad? Entonces ahí el fondo ya queda muy debilitado. Así es. Ese es uno como de los argumentos más comunes. ¿Qué otros puntos te mencionaron los expertos, digamos, de mejora de todo este proceso de resolución, ya sea directamente de la ley de resolución bancaria o del mismo accionar de los supervisores? Bueno, dentro de las lecciones aprendidas con esta primera implementación de la ley, es que aparte de revisar cómo está constituido este fondo de garantía, es necesario también ver por qué se creó como, en realidad está conformado como por 3 fondos, ¿ok? 3 compartimentos, dice la ley. Un compartimento donde están los sectores de la banca pública, los bancos estatales, otro compartimento donde están los bancos privados y un tercer compartimento donde están las cooperativas, por ejemplo. Entonces, algunos especialistas consideran que debería ser en realidad un solo fondo para que sea más robusto, para que pueda llegar a respaldar. Entonces, bueno, esa es una de las lecciones, o por lo menos algunos de los puntos que se considera que deberían revisarse. Y también ver cómo se le logra dar una mayor flexibilidad y una mayor agilidad al proceso para que sea aún más expedito, para que los ahorrantes puedan recuperar su dinero más rápido, ¿verdad? Y en mejores condiciones en este caso. Todavía hay un porcentaje, por ejemplo, de estos ahorrantes que van a tener que acudir a la instancia judicial, ¿verdad? Después de que se hizo ya el proceso de liquidación, de cierre, hay un cierto número de personas afectadas que igual van a tener que acudir a... los no garantizados, básicamente. Correcto. ¿Verdad? Luego, el otro punto con la velocidad no es una cuestión solo de que las personas puedan obtener el dinero más rápido, que obviamente es importantísimo, pero que al hacerlo más rápido pueden obtener más dinero también, ¿verdad? Porque en este periodo en el que está como la incertidumbre de cuánto dura la intervención, cuánto dura el proceso de resolución, pues los activos empiezan a deteriorarse, ¿verdad? Puede ser que haya personas que dejen de pagar la cartera, puede ser personas que empiecen a desconfiar de la entidad y las mismas entidades solventes, por ejemplo, digan, tal vez voy a ofertar menos porque de ahí, cuanto más dure este proceso, más posibilidad de impago hay de alguno de estos créditos buenos, ¿verdad? Entonces no es solo una cuestión de velocidad, sino que con una mayor velocidad se puede obtener un mayor resultado, ¿verdad? Claro. También, hablando del tema de velocidades, también está el tema de cómo identificar también los procesos o las fallas de algunas entidades financieras, pues de una manera más temprana, ¿verdad? Creo que fue uno de los puntos que tanto doña Rocío Aguilar, que fue la superintendenta en los casos de la superintendenta de SUGEF, de la Superintendencia General de Entidades Financieras, como la actual superintendenta, doña Hazel Valverde, dijeron que estas entidades reguladoras deberían tener la posibilidad de detectar estos casos de una forma más ágil, ¿verdad? Para que no lleguen hasta la intervención. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Sí, definitivamente el país, hay algo importante tal vez que tenemos que recordar, como lo dijimos, es que en gran medida la aprobación de esta ley y la creación del Fondo de Garantía se dio en el marco de la incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la OCDE. Y el espíritu de mejorar esta legislación es precisamente que haya una mejor gobernanza corporativa a nivel de las entidades financieras, ¿verdad? Una mayor igualdad de condiciones en la medida de lo posible entre la banca privada y la banca pública. Y todo esto nos deja una gran lección, efectivamente. Bueno, ¿cómo hacer más bien para prevenir que suceda ese tipo de cosas o llegar a que lleguemos al momento en que, bueno, ya es necesario intervenir y liquidar esa entidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que en estos casos, por ejemplo, nos pudieron haber alertado de que algo estaba pasando y de que había que reaccionar, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son como algunos de los procesos que hay que ajustar y para eso hay ya
un proyecto de ley, de hecho, que busca más bien reformar o mejorar esos puntos débiles que se considera que todavía tiene la legislación. Claro, ese proyecto incluye cosas como darle potestad, por ejemplo, a los supervisores, ¿verdad? Para que en caso de que encuentren a un directivo o un miembro de la alta gerencia que no cumple con la idoneidad o que está representando o que está poniendo en peligro los recursos de la entidad y por ende de los ahorrantes, poder removerlo del puesto, ¿verdad? Actualmente la legislación solo permite recomendar, ¿verdad? Entonces tu jefe puede decir, hey, entidad X, te recomiendo quitar a este directivo porque no está cumpliendo, pero si la entidad no lo quiere quitar, no se va a quitar, ¿verdad? Claro. Ese proyecto, si se me equivoco, también busca pues agilizar el proceso, ¿verdad? Que el proceso de resolución sea más expedito. Así es. Y hay todo un tema con las asociaciones solidaristas también. Sí, que eso no está incluido en ese proyecto de ley, pero es muy importante, ¿verdad? Que es como un punto débil que encontramos o se encontró debido a este proceso, ¿verdad? Que es que el Fondo de Garantía de Depósitos funciona para cubrir por persona física o jurídica, ¿verdad? Esto significa que hay entidades como las asociaciones solidaristas que tienden a invertir mucho por ejemplo, o tendían a invertir mucho en depósitos en cooperativas, que en realidad se trata de una sola persona jurídica que detrás de ella hay muchas personas físicas, ¿verdad? Muchos ahorrantes pequeños. Entonces ahí como que el concepto que tiene el Fondo de Garantía de Depósitos, que es proteger al ahorrante pequeño, al más vulnerable, pues ahí no se está cumpliendo tanto, ¿verdad? Porque tenés por ejemplo, una asociación solidarista que invirtió 100 millones en depósitos a plazo de Copeservidores, le van a devolver 6, más luego el 60% del resto. En realidad ahí no estás protegiendo realmente a los pequeños inversores, porque puede haber una persona que el aporte que hizo a esa cooperativa fue solo 500,000 o 1,000,000 de colones. A esa asociación, perdón, solidarista, ¿verdad? Entonces ahí queda como desprotegido. Pero bueno, volviendo a este proyecto de ley, que si no me equivoco el Fondo Monetario Internacional pues ha dicho también que sería importante aprobarlo, la OCDE ha dicho que sería importante aprobarlo, evidentemente los reguladores también están a favor. Tiene un pequeño detalle, ¿verdad? Que puede hacer que ningún diputado lo quiera agarrar. Contanos cuál es. Bueno, sobre todo en ese momento estamos ya hacia en campaña política, ¿verdad? Entonces, claro, en este momento políticamente sabemos que es muy difícil que un proyecto de este tipo pueda avanzar en la Asamblea Legislativa. Y bueno, habrá que esperar qué va a pasar en las elecciones presidenciales, pero después, ¿verdad? Siempre el tema político es complicado, sobre todo que es un proyecto que toca el sistema financiero, ¿verdad? Que puede tener algunos puntos políticamente polémicos. Sí. El punto, digamos, que más puede generar discusión o más bien un alejamiento es que planea eliminar pues la garantía estatal, ¿verdad? Que es una figura que está en la idiosincrasia costarricense, ¿verdad? Muy común escuchar como, ay, quiero meter la plata en un lugar seguro, métela en un banco del Estado porque si al banco le pasa algo, el Estado paga, ¿verdad? Ya tenemos el antecedente del Banco Anglo, ¿verdad? Entonces eso hace que el proyecto, con todas sus buenas intenciones, pueda quedarse huérfano, ¿verdad? Esto ya es una interpretación que estamos dando nosotros, ¿verdad? Basada en la lógica de campaña, ¿verdad? Pero bueno, veremos ahí cómo avanza el tema de ese proyecto de ley. Te agradezco un montón, Fabiola, por acompañarnos y también los invito a que lean el artículo de Fabiola. Obviamente dice muchas cosas más de las que hablamos por aquí, pero el tiempo siempre es la limitante. Pero bueno, muchas gracias, Fabiola. Gracias a vos, Luis, y muchas gracias a nuestros lectores y seguidores. Perfecto. Nos vemos en el próximo episodio.